Bueno, hoy iniciamos el video con dos hechos de una gran trascendencia. La primera es la muerte del expresidente Carlos Menem, que es una cosa esperada cuando se llega a esa edad y, en fin, lo que ha sucedido, pero uno tuvo la fortuna o la suerte o el destino de cruzarse en el camino con Carlos Menem y tuvimos algunos encuentros y ya hablaré en algún video de eso. Pero ahora, y la otra muy importante, quizás sea de una trascendencia que todavía nosotros no la podemos evaluar porque carecemos de elementos para opinar, que es la visita de Alberto Fernández a México dentro de 10 días. O sea, estaríamos hablando del 24 de febrero, creo. Sí, el 24 de febrero, acá tengo la fecha. Tenemos el 24 de febrero que, con el pretexto de visitar un hito histórico, o sea, en una ciudad importante que se llama Ciudad de Iguala, camino a Acapulco, que hubo en los hitos de la independencia mexicana hubo un acontecimiento de mucha trascendencia en Iguala. Y como está el gobierno planificando, el gobierno de México, establecer homenajes en cada lugar de importancia en la historia de México, porque se festejan los 200 años de su independencia. Una de esas es en la ciudad de Iguala, un famoso acontecimiento histórico que se llamó el Plan de Iguala. Pero nosotros no vamos a hablar de historia, sino que ahí va a estar Alberto Fernández acompañando a López Obrador. El pretexto, sea cual fuere, no tiene la importancia que tiene el acontecimiento en sí. O sea, la visita del presidente argentino que está atravesando una situación muy difícil en el país, porque con los medios de comunicación y la oposición en contra, furiosamente, con incluso el Poder Judicial operando a plenitud, o sea, desbordado, hay una campaña muy cerrada contra el gobierno. No se tiene presente que se tomó un país en ruinas, saqueado, y que además de eso, ni bien asumió Alberto Fernández, se hizo presente la pandemia. O sea, es una lucha muy desigual con la realidad y los medios de comunicación tienen mucha penetración en la opinión pública. O sea, hay mucho desencanto con el gobierno de Alberto Fernández. Nosotros que estamos en la distancia podemos observar con objetividad que si bien el hombre todavía no ha podido encontrar realmente, quizá porque él mismo carezca de la fuerza que se requiere para un acontecimiento de esta envergadura, no ha podido arrancar su gobierno. En fin, está haciendo lo posible o lo imposible, pareciera que la gente está descontenta, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa mucho es el paso internacional que va a dar Alberto Fernández. Quizá esto sea el acontecimiento más trascendente de su gobierno, que ya lleva 1 año y medio en el poder. No sé qué dimensión o qué interpretación se le habrá dado o se le irá a dar en la Argentina a este paso que va a dar Alberto Fernández con ese viaje a México. Nosotros vamos a tener la oportunidad de manejar lo que nosotros canalizamos a través de nuestro sentimiento y de nuestro análisis con una objetividad dentro de lo posible. O sea, dadas las condiciones generales, estamos atravesando la pandemia, esto es continental, estamos atravesando una crisis económica derivada de la pandemia y además lo hecho que la pandemia la ha profundizado porque ya la crisis económica estaba dada, sobre todo en el continente. Si bien la crisis es en el mundo, acentuadamente más en nuestro continente. Entonces, aparece la especulación aquí y aparecen las posibilidades. Nosotros no nos vamos a ir por el camino de la especulación, sino vamos a transitar, o vamos a intentar transitar, el camino de las posibilidades. Porque las posibilidades de este viaje de Alberto Fernández a México son inimaginables. Nosotros creemos que es un paso estratégico, políticamente hablando, de una dimensión y de una envergadura que quizá todavía no esté previsto.
y si no está previsto, qué buena oportunidad para que nosotros avancemos sobre esas posibilidades, porque desde ese objetivo que tenemos nosotros de vista, como si, la vista que tiene el pueblo, lo que a nosotros nos gustaría que sucedan, que las cosas que sucedan. O sea, no sé si históricamente se encontrarán la alineación de los acontecimientos, pero a nosotros nos gustaría que sucedieran cosas extraordinarias porque están dadas las condiciones. O sea, la unidad del norte del continente latinoamericano con el sur del continente americano es una oportunidad extraordinaria, porque el norte, que es México, ya está organizado. O sea, México ya tiene un gobierno estabilizado que está produciendo grandes resultados y que está encaminado para una consolidación de un gran proyecto de estructuras impensadas en asociación con la potencia más grande o una de las más grandes potencias económicas, financieras y poderosas en fuerza de impotencia bélico más grandes del mundo, e incluso Canadá. O sea, un gran mercado de 450 millones de habitantes. Entonces Latinoamérica está ya huérfana en la soledad. No sé si Alberto Fernández pudiera o es capaz de representar a Latinoamérica, pero Latinoamérica tiene instituciones muy sólidas, como son el Mercosur e incluso la UNASUR. Quizá Alberto Fernández, este paso que está dando avanzar sobre el norte, la dirección está correcta, porque con el norte es donde se van a poder ir, no te digo resolviendo los problemas, porque los problemas se van a resolver en la medida que nosotros nos pongamos con conciencia y con objetividad a trabajar en eso para que se resuelvan los problemas. Ahora no estamos trabajando, sobre todo Sudamérica. Sudamérica está en un impasse, debatiéndose en problemas sociopolíticos, en problemas económicos. Acaba de suceder un acontecimiento en Ecuador ahora que está en una nebulosa porque no se sabe si siguen los preceptos antiguos de las tranzas en la política, la fullería de la política. Ya pasó en varios países algo similar, o sea, pasó en Honduras, nosotros tenemos experiencia, pasó en Brasil, dio un golpe en Bolivia, la línea es la misma, y ahora en Ecuador. Nosotros quisiéramos que eso fuera para nosotros solamente una hipótesis, pero la realidad hace que lo veamos con atención y con detenimiento. El avance de Alberto Fernández y ser recibido por uno de los hombres más esclarecidos que tiene el continente. Escuchaste bien, uno de los hombres más esclarecidos en los últimos 50 años en el continente, porque su actitud, su presencia y sus realizaciones concretas están mostrándose. No es que uno le diga, no, es un gran gobernante, López Obrador, no. López Obrador es un hombre que concretamente está llevando a cabo una transformación, o sea, una transformación total y absoluta en uno de los países más corruptos del continente y uno de los países con mayores posibilidades económicas que tiene Latinoamérica, porque está frente, que si bien es cierto, a veces frontera con una potencia, a veces es un cargo demasiado pesado. Pero bueno, lo está haciendo en una forma maravillosa López Obrador y está abriendo posibilidades. O sea, es el gran traductor natural que tenemos nosotros. O sea, quizá Latinoamérica entre por el ojo de la cerradura, que la llave la tiene López Obrador. Y nosotros que sabemos de esto y que hemos venido hablando, que somos en cierta medida observadores obligados, porque estamos sobre el tema, yo estoy en el norte, tengo México aquí al lado,
estoy siguiendo lo que está sucediendo en México, además de la obra que está realizando, una obra de infraestructuras y todo eso que nos ha valido reconocimiento de muchos mexicanos, como ustedes podrán comprobar. Nosotros apostamos a más. ¿Por qué? Porque, como te dije antes, las posibilidades son ilimitadas. Y si Alberto Fernández une esas inquietudes y necesidades nuestras a ya el tren en marcha que es México, pues nosotros podríamos tener esperanzas de un potencial tan extraordinario que todavía nosotros en el sur, en Latinoamérica, no nos hemos dado cuenta. Y de ese tema sería interesante que hablemos un poquito, porque para ampliar y abrir todas las posibilidades sería interminable un video, pero dar algunos puntos sensibles porque son requeridos y ya México los está ejercitando. Y uno, por ejemplo, el más importante, que creo que es el más trascendental, y tiene trascendencia por el hecho de que abarca una de las miserias, de los dramáticos problemas culturales y morales de nuestro continente, que es la corrupción. O sea, como hay tanta riqueza y tantas posibilidades junto a los proyectos que pueden realizarse, llueven las corrupciones y los corruptos. Acaba de morir Menem, que ha sido uno de los que inició en Latinoamérica, fue tomado, el gobierno de Menem fue tomado. Yo no voy a hablar ahora de eso, pero ahí se inició la gran corrupción en la Argentina, que se institucionalizó. Por el contrario, López Obrador está desarmando esa mecánica de relojería que es la corrupción a los altos niveles. No estamos hablando de las corrupciones allá abajo, no, las corrupciones en los primeros niveles donde había una participación activa de las élites de poder. O sea, no estamos hablando de corrupciones abajo, que pudiera ser corrupción en el delito, en la delincuencia, en la desestabilización social, sino corrupciones arriba, en los ricos, en los famosos, en los intelectuales, en fin, en la alta jerarquía de la sociedad. Entonces, la llegada de López Obrador y su cuarta transformación, que está realizando en el país con una efectividad, te diría que es asombrosa, sobre todo cuando uno lo sigue en detalle, quizá Alberto Fernández venga a inspirarse, o quizás sea necesario que Alberto Fernández en este viaje tenga un contexto diferente de un viaje de placer, que le sirva para aprender lo que debiera él tratar de iniciar en Latinoamérica, sobre todo en la Argentina, porque de lo contrario, el poder mediático que hay en la Argentina, con tanto poder de fuego sobre la opinión pública, le va a mellar todas las posibilidades. Pero si viene a México dispuesto a abrevar en los resultados que está obteniendo López Obrador, él va a volver con una concientización absoluta que puede cambiar el destino de su gobierno en menos de 90 días. Así que mirá vos qué posibilidades, y vos me dirás, pero es un milagro, se va a producir, Mandrake lo va a recibir. López Obrador es un sabio operador de la política internacional. Como él maneja las relaciones exteriores y los intereses de su país, como los está manejando ahora con Estados Unidos, es una garantía para nosotros, para que nos traduzca, escuchaste bien, para que nos traduzca la idiosincrasia del soberano potente imperio, para que nosotros optemos por no entregarse, porque entregarse no al contrario, si te entregás, si te abrís las puertas como hizo Menem, por ejemplo, caes en el desastre. O sea, son muy perversos los poderes que se mueven, sino para que tengan la capacidad de negociar y saber cómo se negocia, qué es lo que se puede negociar,
Nosotros tenemos una gran ventaja en Latinoamérica, que no tenemos que negociar el problema de la inmigración, que es el gran problema que tiene México. México tiene problemas extraordinariamente importantes que está manejando con maestría López Obrador, porque no solamente es el problema de los nacionales mexicanos que ingresan ilegalmente a Estados Unidos, sino todo el contingente voluminoso que está en pie de guerra para marchar sobre la frontera de Estados Unidos de toda Centroamérica. Entonces tiene no solamente su responsabilidad de resolver el problema interno en México, sino también el problema externo de unos grupos humanos incontenibles por el hambre que también quieren atravesar su territorio para llegar a Estados Unidos. Y además el problema de la pobreza, de la marginación, del olvido sobre las grandes mayorías que han sido explotadas y marginadas. Entonces, está realizando una tarea extraordinaria López Obrador y está negociando con una sutileza y una inteligencia suprema con el imperio, con Estados Unidos. Y es un hábil negociador y le puede enseñar mucho. O sea, Alberto Fernández puede aprender mucho de López Obrador. Yo no sé si tendrá en su equipo gente avesada. Sí tiene un hombre muy capaz, Alberto Fernández, como embajador ahora. Carlos Tomada, que es el nuevo embajador argentino en México, es un hombre extraordinariamente capaz. Y quizá es un hombre que esté muchísimo más avanzado intelectualmente para entender el problema que el mismo presidente argentino. Carlos Tomada es una llave maestra desplazada en el campo diplomático hacia México. Una de las mejores decisiones que ha tomado Alberto Fernández. Quizá con Carlos Tomada, a pesar de que hay muy pocos días hace que está en el gobierno, en el puesto de embajador en México, quizá le ayude muchísimo, porque es un hombre que puede tomar inmediatamente todo lo que está sucediendo en México. La esperanza nuestra no es que sea una visita más y que se cambien flores y que viene y que vea el Palacio Nacional y que pasee y que saque 4 fotos y vuelva, sino que se lleve realmente hechos o aprendizajes concretos. Por otro lado, es muy posible, porque se carece de información, que la gente, el pueblo en general, y los medios de comunicación sobre todo, no entiendan o no perciban lo que puede resultar este viaje de Alberto Fernández a México. Es muy posible que no se hayan dado cuenta y que muchos estén sorprendidos porque ¿por qué viaja? Por otro lado, y esto debemos confesarlo, nosotros no sabemos realmente qué es lo que puede estar sucediendo. Quizá todo esto que estamos hablando ya está previsto en esos proyectos de Alberto Fernández. A lo mejor viene a eso y nosotros no lo sabemos. Pero aún no sabiéndolo nosotros, como si lo supiésemos, podemos estar opinando porque sabemos lo que se puede hacer. Sabemos que este viaje de Alberto Fernández para encontrarse con López Obrador puede cambiar el destino de la Argentina y por consiguiente todo el Cono Sur. Ahora, la gente que tiene su equipo de trabajo, Relaciones Exteriores, Alberto Fernández y todo el equipo de gobierno, ¿entenderán esto? ¿Estarán capacitados esa gente para entender el significado de lo extraordinario que pudiera resultar este viaje de Alberto Fernández a México? ¿Estará la gente que lo acompaña, el núcleo que lo acompaña? O sea, el núcleo que acompaña, cuando hablo no que lo acompaña solamente en el viaje, sino que acompaña en el gobierno. Podrán entender y tendrán la capacidad y la solvencia para que lo que Alberto Fernández conozca y aprenda en México lo puedan aplicar en Argentina. Por ejemplo, ¿podrá Alberto Fernández entender que el problema de la justicia, de los jueces y fiscales y Suprema Corte, si no se resuelve con una decisión política, eso será una piedra en el zapato durante todo su gobierno? ¿Podrá entender eso que la
la prensa entienda, o por lo menos si no entiende, tiene que aceptar la justicia y la ley. ¿Entenderá el empresario argentino que tiene que pagar impuestos? ¿Pagarán impuestos los que no han pagado impuestos por años en la Argentina, como lo están haciendo ahora los empresarios en México? En fin, hay cantidad de cosas que Alberto Fernández se puede llevar como aprendizaje, como enseñanza de esta visita. Yo estoy seguro que López Obrador, que es muy inteligente y muy hábil, y que es un gran estratega de la política, va a conversar con él y le va a dar ideas, porque yo estoy seguro que aquí el objetivo de Alberto Fernández quizás sea un sueño que nosotros hemos venido desplegándolo sin suponer que pudiera a lo mejor resultar. Quizá a lo mejor este viaje o estas posibilidades no estén encuadradas dentro de nuestros sueños, de nuestras búsquedas. Nosotros hemos buscado el acercamiento de iniciar una negociación a través de México con los Estados Unidos. Hemos dicho en los varios videos, quizá no sea este el resultado de esta peregrinación, de esa lucha, de esa insistente tarea silenciosa, porque quien no ha trascendido, a lo mejor se ha entendido eso también. O sea, como te dije al principio, vamos a especular con todo lo que tenemos en la mano. Nosotros hemos estado trabajando durante 2 años para lograr un contacto real de una negociación adulta con los Estados Unidos. Pero no podemos ir directamente a Estados Unidos porque no nos van a atender. Pero sí, si nosotros utilizamos como plataforma a México y México le interesa ampliar su potencial ideológico, filosófico y doctrinario sobre Latinoamérica y convertirse en el hermano mayor por poder tener la voz nuestra frente al imperio, quizás estemos transitando el camino correcto. Y eso ha sido una necesidad que hemos carecido nosotros. Nosotros, yo te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no hemos tenido negociadores. Nosotros, nuestro diálogo ha sido forzado, o sea, nuestro cuerpo diplomático y todo eso, pues es escasa la preponderancia que tienen o como operadores en nuestros países, en estos países. O sea, necesitamos nosotros un sostén, un socio, un intérprete, un acompañante, un compañero, uno que hable nuestro idioma y que sienta nuestros dolores y que sepa de qué estamos hablando. Y eso lo tiene López Obrador. López Obrador le recontrasobran las capacidades. Y si hoy, como dijo López Obrador, hoy dijo, no tengo acá escrito porque no, dice, viene al acto de la independencia, un acto de la independencia, nuestro amigo Alberto Fernández. O sea, cuando el mexicano te dice que es su amigo, estamos hablando de cosas serias. Yo te puedo decir eso porque conozco México. En fin, yo tengo cifradas esperanzas en que este viaje de Alberto Fernández se puede convertir en un acicate que dé por tierra todo lo que ha sucedido hasta ahora en el gobierno. Pero claro, los argentinos tendrían que tener el conocimiento de que esto que suceda, si sucede como es previsto, como desearíamos nosotros, tiene que ser acompañado por el pueblo. ¿Y quién le transmite al pueblo? Y esa es la parte nuestra. ¿Quién le transmite al pueblo? ¿Quién le traduce todo esto que estamos hablando? ¿Quién sería el traductor en la Argentina para que le explique al pueblo argentino de que esta es una opción de avanzada de Alberto Fernández? Y Cristina me imagino que debe estar en esto más que seguro, porque nosotros, aunque no estemos presentes en los lugares, nosotros, los pueblos, el pueblo con voz ahora, nosotros somos pueblo con voz voz de hablar a través de estos medios. Y ustedes, cada uno individual, son los que llevan adelante el potencial de nuestra voz. Es decir, nos restaría ahora que la comunicación nuestra sea más efectiva,
que podamos nosotros traducir lo que puede suceder acá, o lo que debe suceder, lo que debiera suceder, o lo que va a suceder. Porque hay mucha gente que está contrainfiltrada con el lavado de cerebro que le está haciendo la prensa, que le está haciendo los medios de comunicación en Argentina contra el gobierno. Es una y detrás de una la otra y la otra y la otra. Es una intensidad incontenible, operando contra el gobierno, contra los intereses nacionales, defendiendo privilegios, siempre defendiendo privilegios. Y Alberto Fernández ha ido con mano de seda tratando de quedar bien con todos. Y ya vemos el resultado. Nos están pasando por arriba. En fin, todas estas cosas son extraordinariamente importantes cuando tenemos a alguien que te las traduce y te las explica. Porque si esto no lo explicara, este viaje de Alberto Fernández, no es explicado como lo estamos haciendo nosotros, aunque no con el brillo y la solidez que se requeriría, porque sabemos que estamos condicionados limitadamente, pero por lo menos la fuerza y el vigor que nosotros tenemos reemplaza la falta de capacidades intelectuales que a lo mejor nosotros carecemos. Por otro lado, y esto es lo primero que vos debes transmitir si es que te vas a ocupar de ser útil a tu país, tenés que demostrar que el único interlocutor válido que tiene Latinoamérica, escuchame bien, para hablar con Biden, para hablar con el poder, es López Obrador. O sea, no busques nada. Yo le depositaría, si fuera de mi voluntad, todo el potencial, nuestras necesidades y deseos para lograr una asociación continental. No pedirles nada, López Obrador no le está pidiendo nada. Estamos haciendo un trabajo nosotros que venimos diciéndolo, no hay que pedir nada, hay que ofrecer alternativas, que es lo que está haciendo López Obrador. López Obrador le está cambiando figuritas. Si yo te voy a parar Centroamérica, pero me tenés que ayudar a desarrollar la parte que son fronteras con Guatemala, Honduras y Salvador y todo Centroamérica. Y acá están entendiendo. O sea, el diálogo, el negociador, como te dije. Carlos Tomada va a ser muy útil, pero muy útil le va a ser, ojalá que Carlos Tomada lo entienda esto y que le llegue, ojalá que alguien se lo haga llegar a la Embajada de México, porque Carlos Tomada, yo lo conocí, tuve oportunidad de verlo alguna vez por ahí, escucharlo, es un hombre muy hábil, muy buen negociador y un hombre que sabe de qué se trata y es peronista. Eso es el sello. Entonces, Carlos Tomada es la mejor decisión que ha tenido Alberto Fernández para esta etapa que viene, que empieza ahora dentro de 10 días, cuando Alberto Fernández, me imagino que vendrá el día 23, o sea, estamos a escaso tiempo de que se encuentre con López Obrador otra vez. Por lo tanto, debemos estar llenos de entusiasmo, porque seguramente este viaje puede cambiar el destino del gobierno y de nuestro país. Porque no es un viaje de Alberto Fernández que viene a pasear a ver las pirámides de México y nada más. Este viaje puede llevar de vuelta en su valija la solución o por lo menos el comienzo de resolver grandes problemas en el país. Y vos dirás, pero tepa, ¿qué tanto? Sí. Es la primera vez que tenemos nosotros gente que realmente nos puede ayudar. En serio te lo digo. Gente que nos puede ayudar. ¿Sabes lo que es tener a alguien que te ayude? Que vos querés hacer algo y que haces y que luchás y dale, y no podés arrancar y de repente viene alguien que como una mano mágica y te dice, no, es por acá, hermano. Y te lleva de la mano y lo vas a comprobar y te vas a dar cuenta que esto va a suceder. Porque lo lindo de estos desafíos para nosotros, lo lindo de estos desafíos no es que queda todo en el aire, prendido en alfiler y un charlatán más. Te vas a dar cuenta en muy poco tiempo lo que va a suceder, porque no puedo creer que todo esto que hemos hablado
para Alberto Fernández sea una novedad. Yo creo que este hombre ya debe estar pensando en eso y deben haberle dicho o haberle aconsejado, o el mismo López Obrador le habrá mandado algún mensaje, seguramente, para ayudarlo. ¿Qué es lo que harías vos con tu amigo si querés ayudar a algún amigo tuyo? Me imagino que sería lo mismo, ¿no? En fin, hermano, no quiero ser más extenso, no quiero ser extensivo en esto porque me sobrepasan las ideas, o sea, me superan las ideas, porque la oportunidad, no te das una idea, ¿no te imaginás que logremos una asociación tácita con México y abrimos las puertas del imperio? Y le abrimos las puertas del imperio con la mentalidad de lo que está pasando en México, porque no va a abrirse las puertas del imperio para venir a deponerse de rodillas, para que nos tomen en cuenta y que nos respeten. Yo no quiero soñar, porque esto se va a ir dando de a poco, pero empieza dentro de 10 días este cambio. ¿Te acordás que hablábamos de que hubo una sorpresa, un imponderable? ¿Te acuerdas que hablamos muchas veces de los imponderables? Este es un imponderable. Esto es algo que no estaba previsto. Para nosotros sí, porque nosotros venimos bregando hace años con este tema. Hablamos de dolarización, ¿te acordás? Hablamos de negocio, hablamos de negociadores. En fin, hemos venido buscándole por todos lados. Mirá cómo se han abierto las posibilidades. Yo quería comentarte esto hoy, porque yo estoy feliz y sé, no me cabe la menor duda que vos, o ustedes, o todos nosotros, estamos con una claridad meridiana de que sí es posible. Lo único que tenemos que hacer es que Alberto Fernández no se equivoque y esperemos que no lo haga. Esperemos que el hombre recurra a gente capacitada, como el hecho de, te menciono el embajador que ha nombrado en México, y gente que realmente conozca del problema y que pueda enfrentar con solidez y con determinación y elocuencia a los enemigos internos de Argentina, que son perversos, y que cuando decida enfrentarse con la corrupción, sea contundente. Pero para eso tiene que contar con la asistencia, con la credibilidad, con el respaldo de la gran mayoría, de las grandes mayorías. Si las grandes mayorías saben que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández va a emprender una campaña para limpiar de corrupción, purificar el Estado, muchísima gente se va a plegar. Y ese día es el día que empieza a cambiar el destino de nuestra patria. Y por supuesto que si cambia el destino de Argentina, nos llevamos a todo el continente a resolver los problemas. Y vos sos parte de esto, porque para vos nada es ajeno. Nosotros hemos venido trabajando para esto. Y vos ves que los resultados empiezan a despuntar, como que empieza a verse la luz al final del túnel. O sea, estamos presenciando la alborada ya, un nuevo amanecer. Y por supuesto, vos sos protagonista. Así que mañana nos volvemos a ver. No te quepa la menor duda porque estamos trabajando.